Esta noche, en Enlace México, el Instituto Nacional Electoral reincorpora a la lista nominal en el extranjero a más de 24,000 personas que fueron excluidas por inconsistencias en sus registros. Estados Unidos acusa a Rusia de violar la prohibición internacional de armas químicas al desplegar un agente asfixiante contra tropas ucranianas. Y las poblaciones receptoras en las que llegan los migrantes al cruzar la frontera con Texas también ven alteradas su vida cotidiana. Todo esto y mucho más aquí en Enlace México. Bienvenidos a esta edición de su noticiero Enlace México. Como todas las noches, estamos transmitiendo para todos ustedes desde Puebla de Los Ángeles, para ustedes que son nuestra gran comunidad migrante y residen en la Unión Americana. Y bueno, también, por supuesto, que se enlazan a través de Mexicanal. Y todos ustedes que lo hacen a través de nuestras distintas plataformas. No se les olvide que estamos en Facebook, Twitter, en YouTube. Bueno, Twitter o X, por supuesto. Nuestro portal de noticias, enlacemexico.tv. Nos encuentra también en LinkedIn y nos encuentra en Instagram. Está también a su disposición nuestro número de WhatsApp. Ahí está en su pantalla. Apúntelo, 22 27 27 25 56. Como siempre, para nosotros es un placer y les agradecemos profundamente permitirnos informarles. Nos vamos a ir rápidamente porque hay mucha información, con la información de carácter nacional. Aquí hay algo de lo que llegó a los titulares informativos nacionales de nuestro México. El Instituto Nacional Electoral reincorporará a la lista nominal en el extranjero a 24,787 personas que fueron excluidas por inconsistencias o irregularidades en sus registros, mientras que el resto sigue en proceso de revisión hasta el 5 de mayo. Tras la recomendación de la Comisión Nacional de Vigilancia y del análisis de caso por caso sobre las inconsistencias que habían sido detectadas, el instituto ha logrado hacer ajustes en el 62,3% del total de casos con irregularidades, por lo que 38% sigue sin posibilidad de votar. En el caso de las 18,760 solicitudes de registro con posibles irregularidades más serias, se han recibido 10,473 aclaraciones, pero solo 3,926 ya fueron subsanadas y 6,547 están pendientes, por lo que tienen hasta el 5 de mayo para hacer las correcciones. De lo contrario, quedarán fuera para votar en este proceso 2024. La Fiscalía General de la República perdió en definitiva el caso abierto en contra de 31 científicos y personal administrativo del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, antes CONACYT, a quienes la Fiscalía señaló por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. En la sesión del pasado 25 de abril de 2024 y por mayoría de votos, el segundo Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito determinó que el personal del extinto CONACYT no cometió ningún delito, razón por la cual la continuación de una investigación en su contra resultaría en violaciones graves a sus derechos humanos. De esta forma, las y los magistrados pusieron punto final a uno de los casos más emblemáticos de la administración del fiscal Alejandro Gertz Manero, que inició desde julio de 2021, luego de que el fiscal general fuera rechazado en varias ocasiones del Sistema Nacional de Investigadores del entonces CONACYT. El abogado de los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, afirmó que del presidente Andrés Manuel López Obrador ya no esperan que resuelva el caso y que en la reunión que sostendrán el 3 de junio creen que les dará un informe de cómo dejará la investigación. El abogado explicó que la principal razón por la que la investigación no prosperó fue porque cuando llegó al ejército el presidente Andrés Manuel López Obrador la frenó. También comentó que las organizaciones sociales y las madres y los padres de los 43 normalistas analizan interponer una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra del gobierno de López Obrador por no haber resuelto el caso Ayotzinapa. Las cifras oficiales del gobierno federal reconocen que en abril de este año se superó ya la barrera de las 180,000 personas asesinadas en lo que va del sexenio. Dichas cifras se desprenden de los informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del informe de seguridad que elabora la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Según el informe, entre diciembre de 2018 y marzo de 2024, fueron asesinadas en el país 178,463 personas. De ese total, 173,378 casos fueron catalogados como homicidios dolosos y los restantes 5,085 casos fueron catalogados como feminicidios, es decir, una muerte por razón de género. A Guanajuato, Estado de México y Baja California, que han mantenido las más altas cifras de homicidios, se suman ya otras entidades como Veracruz, Morelos, Ciudad de México, Puebla y Tabasco. De hecho, los tres primeros aparecen ya en la lista de las 11 entidades con más casos del país.
la información nacional como cada día. Como todos los jueves, nos enlazamos hasta la ciudad de Nueva York. Le damos la bienvenida a nuestro corresponsal Fernando Montes de Oca. Adelante, Fernando, bienvenido. Isabela, amigos de Enlace México, reciban un saludo desde Nueva York, la capital del mundo. Esto es lo más relevante. En las últimas semanas hemos visto acá en los Estados Unidos una oleada de protestas estudiantiles pro-palestinas que han acabado cada vez más en enfrentamientos con la policía y arrestos. Esta mañana, el presidente Joe Biden, en una conferencia de prensa, dijo lo siguiente: que los disturbios estudiantiles en apoyo a Palestina en los Estados Unidos ha sobrepasado los límites de la protesta pacífica permitida por la ley. Además, dijo él que el derecho a manifestarse pacíficamente no autoriza a los estadounidenses a provocar el caos. Además, recalcó: vandalismo, allanamiento de morada, rotura de ventanas, cierre de campus, cancelación forzosa de clases y de graduaciones. Nada de esto es una protesta pacífica. Amenazar a la gente, intimidarla, infundirle miedo no es una protesta pacífica, va contra la ley. Además, el presidente recordó que todos los estudiantes tienen derecho a recibir educación y a circular pacíficamente por el campus y que no debe haber ninguna manifestación antisemita, islamófoba o de cualquier otro tipo de discriminación. Además, añadió que la disidencia es esencial para la democracia, pero que nunca debe conducir al desorden ni a negar los derechos de los demás. Como ustedes pudieron darse cuenta, en los últimos días, las policías de diferentes departamentos han entrado a diferentes campus. Aquí en Nueva York, en City College, en Columbia University, en Fordham University, y continúan todavía ahí, pues los presidentes de estas universidades le han pedido a la fuerza pública que se quede ahí cuando menos hasta el 17 o el 24 de mayo, cuando terminarán las clases y además se llevarán a cabo las graduaciones. Protestas, arrestos y hospitalizados han dejado estos movimientos pro-Palestina a lo largo y ancho del país. Porque ahora que terminen las clases, muchos estudiantes estarán regresando a sus lugares de origen. Por ahí hay una propuesta de ley para deportar a los estudiantes extranjeros que se vean envueltos en las manifestaciones. Eso es todo lo que tenemos en Nueva York, la capital del mundo. Que tengan muy buenas noches y un excelente fin de semana a la vista. Hasta entonces. Excelente, Fernando. Muchísimas gracias. Gracias por tu información. Saludos cordiales para ti. Hasta la Gran Manzana. Cuídate muchísimo. Nos enlazamos contigo el próximo lunes. Y saludos cordiales a toda nuestra comunidad poblana y mexicana que trabaja en el área de Manhattan. Gracias por su trabajo y por su dedicación y su valentía. Bien, nos vamos a ir a la pausa, pero ¿qué les parece si vemos primero cómo se comportó el peso frente al dólar? El día de hoy el dólar se cotizó a la compra en 16 pesos con 49 centavos y a la venta en 17 pesos con 40 centavos. Así se comportó la paridad al cierre de la jornada financiera de este día. Muchísimas gracias a Adriana Priede Guzmán, a Ramón Taboada y Mirna del Carmen López por sus comentarios y su visita a nuestra página de Facebook. Vamos rápidamente a la pausa, no se vaya, continuamos con más. Al volver, el expresidente Donald Trump promete la mayor deportación de migrantes de la historia. Además, las poblaciones de Texas, a donde llegan los migrantes al cruzar la frontera, también ven alterada su vida y su seguridad. Estamos de regreso, seguimos con más información. Estas son las efemérides de una fecha como hoy.
Un día como hoy, por el 2027, en la península de Yucatán, actual México, se funda la Liga de Mayapán, que significa el Pentón Maya, unión de 3 importantes ciudades-estados mayas del periodo posclásico mesoamericano: Mayapán, Chichén Itzá y Uxmal. En 1519 fallece en el castillo de Clux, Francia, a los 67 años de edad, Leonardo da Vinci, extraordinario pintor, escultor, ingeniero, arquitecto y auténtico genio del Renacimiento italiano. Nuestro breve viaje a lo largo de la historia en su compañía. Y nos vamos ahora al panorama noticioso internacional. Está listo el recuento de lo que consideramos destacado y pues que creemos que usted debe conocer. Le invito a que lo veamos. Estados Unidos acusó a Rusia de violar la prohibición internacional de armas químicas al desplegar agentes asfixiantes cloropicrina contra las tropas ucranianas y utilizar sustancias antidisturbios como método de guerra en Ucrania. El uso de tales productos químicos no es un incidente aislado y probablemente está impulsado por el deseo de las fuerzas rusas de desalojar a las fuerzas ucranianas de posiciones fortificadas y lograr avances tácticos en el campo de batalla, dijo el Departamento de Estado en un comunicado. La cloropicrina está catalogada como un agente asfixiante prohibido por la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, OPAC, con sede en La Haya, que fue creada para implementar y monitorear el cumplimiento de la Convención sobre Armas Químicas, CAC, de 1993. El expresidente de Estados Unidos y precandidato republicano Donald Trump prometió llevar a cabo la mayor deportación de migrantes de la historia del país si regresa a la Casa Blanca tras las elecciones del próximo 5 de noviembre, porque van a destruir el país. El exmandatario acusó una vez más a su rival, el presidente demócrata Joe Biden, de haber aplicado durante los últimos 4 años una política de fronteras abiertas que ha derivado en una invasión de migrantes. Trump hizo estas declaraciones un día después de publicarse una entrevista con la revista Time, en la que detalló que planea desplegar el ejército para perseguir y detener a migrantes indocumentados si gana las elecciones. En la misma entrevista no descartó la posibilidad de construir nuevos campos de detención de migrantes, aunque no lo señaló como una prioridad dado que su plan es deportarlos de forma rápida. La economía mundial crecerá en 2024 un 3.1%, proyectó este jueves la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos OCDE, que aumentó 0.2 puntos su anterior previsión gracias al dinamismo en Estados Unidos. Un cauto optimismo ha empezado a afianzarse en la economía mundial, pese al modesto crecimiento y la persistente sombra de los riesgos geopolíticos, afirma en su reciente informe trimestral la organización con sede en París. El documento señala la fuerte disparidad entre países en función de la caída de la inflación, los recortes en los tipos de interés aplicados y la mayor o menor necesidad de consolidación fiscal. La cifra de muertos tras el derrumbe de un tramo de autopista en el sur de China subió a 48 el jueves mientras continuaban los esfuerzos en la región montañosa. Más de 20 autos cayeron colina abajo cuando se desprendió una sección de la carretera. Había 3 personas no identificadas a la espera de pruebas de ADN. Según autoridades en la ciudad de Meizhou, en un primer momento no estaba claro si estaban muertas, lo que elevaría la cifra de muertos a 51. Otras 30 personas sufrieron lesiones que no ponían en riesgo su vida. El suceso ocurrió en torno a las 2 de la mañana del miércoles tras un mes de fuertes lluvias en una zona montañosa de la provincia de Guangdong. Varios vehículos cayeron de la carretera y se incendiaron. La información del panorama mundial, como cada día, para todos ustedes. Y vamos a pasar a otros temas. Bueno, sabemos que tenemos un problema humanitario, un problema de difícil solución en la frontera entre México y Estados Unidos. Uno de los efectos de este problema es precisamente el cruce de manera irregular a lo largo de esta frontera, en lo que puede ser, de México hacia ciudades, hacia territorios estadounidenses que están poblados, que tienen gente que reside ahí, que ahí tienen sus casas, etcétera, y que de alguna manera ven alterada su vida con estos cruces de migrantes de manera irregular. Veamos este reportaje. Porfirio Ramírez Mendoza, LLC, presenta. Decenas de contenedores plásticos se ven en vías aledañas a la frontera. Allí se almacena agua fresca para los migrantes, pues como señala Christine Miner, residente de Del Río, muchos violan la ley en busca de bebida.
Durante 2 semanas, cada mañana al salir revisaba el agua porque dejaban la llave abierta. Los residentes buscan evitar que ingresen a sus terrenos. Eso es una carga para nosotros porque ahora tenemos que pagar una factura de agua más alta, crea lodo, inundaciones en ciertas áreas de nuestros corrales de animales y demás. Y es que los residentes de las zonas de tránsito de migrantes indocumentados viven el impacto del reto migratorio más allá de las noticias, en la propia puerta de su casa. Algunos detallaron a La Voz de América en este recorrido por el sur de Texas medidas que toman por su propia cuenta para proteger su integridad y la de sus familias. Apoyo el alambre de púas y todo lo que hizo Abbott porque todavía duermo con armas de fuego, pero no tengo ninguna encima en este momento. Residentes de la frontera tejana, en el lado mexicano, reclaman atención. La verdad sí se siente como si estoy en la cárcel. Piensa en nosotros también. Digo, no nomás en migrantes. Ahora, cuando salgo de aquí, tengo 2 barreras para realmente llegar a Estados Unidos. Parece que no les importa mucho la gente que reside justo en el río. Las barreras previenen, pero no contienen la acción criminal del cártel que impone una implícita ley del silencio. ¿Cuántas personas? Por lo que muchos pidieron reserva de su identidad. Noto que hay actividad sospechosa. Es muy obvio cuando alguien simplemente cruza, especialmente porque conducen como locos para salir del área. Pero según el portavoz de la policía en Eagle Pass, Humberto Garza, la percepción de inseguridad es mayor a la realidad de sus reportes. En 24 horas, 2 de cada 10 llamadas involucran algún tipo de incidente de indocumentados. Criminalmente, no hemos tenido nada importante con lo que hayamos tenido que lidiar. Percepción o realidad es un tema que ciertamente impacta a quienes residen al límite de la frontera tejana. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas. Porfirio Ramírez Mendoza, LLC, presentó. Porfirio Ramírez Mendoza, Foreign Legal Advisors, LLC. Todo lo legal en México, Porfirio te lo resuelve. Ante cualquier situación legal, recuerda que no estás solo. Habla con Porfirio. Porfirio te lo resuelve. Si dejaste algunos asuntos sin resolver en México, yo soy Porfirio y Porfirio sí te lo resuelve. Bueno, pues ahí tienen ustedes lo que es el otro lado de la moneda, porque siempre hay que ponerse a pensar y ponerse en los zapatos de los demás cuando uno ve llegar pues toda esta gente que no conoce, que está cruzando de forma irregular, que no sabe exactamente hacia dónde va o qué traen en mente y que pues están pasando por el jardín de su casa, ¿no? O están pasando por el patio trasero de su casa. Siempre hay que considerar que bueno, que todas estas personas pues también se ven afectadas. Bien, la terminación 3362 desde Los Ángeles, California. Saludos para Patricia, Lorena y Mónica Álvarez Navarro, de sus tíos Armando y Zoila Navarro. Ellas están en San Pedro Cholula, aquí en Puebla. Vámonos rápidamente a la pausa, quédese con nosotros, seguimos con más. Al regresar, analizaremos las expectativas sobre las tasas de interés en la economía de Estados Unidos. Además, hablaremos sobre temas de política internacional. Estamos de vuelta, continuamos con más y este es el pronóstico meteorológico para mañana viernes. Para mañana viernes, la ciudad de Houston, Texas, espera una temperatura máxima de 82 grados Fahrenheit, 27 centígrados, la mínima 69 Fahrenheit, 20 grados centígrados. Se espera un día con tormentas eléctricas dispersas. En la ciudad de Los Ángeles, California, la máxima esperada 82 grados Fahrenheit, 27 centígrados, mínima 59 Fahrenheit, 15 grados centígrados. El día va a estar parcialmente nublado. En Nueva York, 71 grados Fahrenheit, 21 grados centígrados será la temperatura máxima, la mínima 54 Fahrenheit, 12 grados centígrados. El día estará parcialmente nublado. En la ciudad de Puebla esperamos 29 grados centígrados, 85 Fahrenheit como máxima, mínima 15 centígrados, 60 Fahrenheit. Tendremos un día con tormentas eléctricas aisladas. Estas son las temperaturas en nuestras ciudades, deseándole un excelente día.
Como todos los jueves, nos enlazamos hasta Washington, D.C. y le damos la bienvenida a nuestro economista de cabecera, don Isaac Cohen. Adelante, don Isaac. Bienvenido, como siempre. Muchas gracias. 2 indicadores recién divulgados bastaron para disipar las expectativas, especialmente en Wall Street, de que el Banco Central podría comenzar a bajar la tasa de interés. El viernes pasado, justo antes de la reunión de esta semana en Washington del Banco Central, el Departamento de Comercio reveló que el crecimiento económico en Estados Unidos disminuyó a 1,6% durante el primer trimestre de este año, desde 3,4% en el último trimestre de 2023. Por sí mismo, este indicador de desaceleración al menos no revela una recesión, y podría justificar un relajamiento de la postura restrictiva conducente a mantener la tasa de interés arriba de 5% para controlar la inflación. Pero el otro indicador mostró que el índice de precios de consumo personal, preferido por el Banco Central, aumentó 3,4% durante el último trimestre, después de menos de 3% durante la segunda mitad del año pasado. Eso confirmó que la inflación permanece arriba de la meta de 2% del Banco Central, mientras que también indicó una interrupción de la tendencia declinante que prevaleció durante la segunda mitad del año pasado. Por ende, la conclusión es que la tasa de interés permanecerá elevada por más tiempo. Desde Washington les habló Isaac Cohen. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Isaac, por esa colaboración. Gracias por siempre traer a colación estos temas que son importantes de la economía y las finanzas para el mundo. Cuídese, por favor. Nos enlazamos con usted la próxima semana. Y ahora vamos a pasar de la economía y las finanzas a la política internacional. Llega el doctor Sidan Seraoui precisamente para explicarnos muchas de las razones por las cuales están pasando tantas cosas en nuestro mundo. Veamos. Ironía del destino. El pueblo que más ha sufrido en la historia, el pueblo que fue víctima de muchas atrocidades, genocidios como el Holocausto, hoy se convierte en el verdugo de otro pueblo. Israel está convirtiendo a la población palestina en víctimas de su deseo de expansión, deseo de anexión de territorios. Los que sufrieron ayer, hoy hacen sufrir a otro pueblo. ¿Cómo explicar esta actitud de parte del gobierno de Israel? Pues definitivamente, los que hoy están en el poder en Israel no son los que han sufrido, ni siquiera tienen una relación directa con los que han sufrido las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Muchos vienen de Estados Unidos. Obviamente, en Estados Unidos había una protección contra estas atrocidades. Pero qué lástima que la historia no ha dejado una lección a un pueblo que fue mártir. Un pueblo que hoy ya no respeta los derechos humanos. De hecho, el presidente de España, el primer ministro de Irlanda, han solicitado a la Unión Europea de revisar el acuerdo de cooperación con Israel para, en caso de violación de este acuerdo, como la violación de derechos humanos, se cancele. Pero aquí también lo que estamos viendo es una ironía. La respuesta de Bruselas es que todavía están investigando
si realmente hubo una violación. ¿Acaso 30,000 muertos no es suficiente? ¿30,000 muertos no es una prueba de esta violación? ¿O cuántos muertos se necesita para que se demuestre que Israel está violando su acuerdo con la Unión Europea, el derecho internacional y cualquier ley humanitaria? Excelente, Zidane, muchísimas gracias. Gracias por tu colaboración. Como siempre, muy interesante. Cuídate mucho, por favor. Nos enlazamos contigo la próxima semana. Llegamos al final de esta edición de Enlace México. Marco Antonio Castillo, desde Filadelfia, Pensilvania. Saludos a su novia Liliana Molina, que está en Izúcar de Matamoros. Fermín Ortiz, desde Edmond, Oklahoma. Manda saludos a su hermana Silvia Ortiz Escalante, que está en el municipio de Santa Isabel Cholula. Y Saúl Chique, desde Grand Rapids, en Michigan. Saludos al programa. Gracias, Saúl, igualmente. Y aprovecha también para saludar de manera muy especial a su mamá, Sara María Chávez, que vive en Petlalcingo. Gracias a todos por habernos acompañado. Por favor, síganse cuidando muchísimo y buenas tardes, buenas noches para todos. Nos esperamos mañana para enlazarnos como cada día aquí en Enlace México.